La vocera presidencial, escuchemos, por favor. Piso 13 de la Casa Grande del Pueblo, el presidente Rodrigo Paz va a brindar una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores y la ministra de Turismo. Escuchamos. Gracias por la presencia de los medios en este momento. Me encuentro acompañado del señor canciller y la señora ministra de Turismo, porque tenemos algunos anuncios que dar. Yo daré la idea principal, ellos tomarán los detalles que ustedes crean correspondan. Esta semana será una semana de varios anuncios y varios cambios y transformaciones. Y les voy dando un adelanto. El año 94, Bolivia tenía un ingreso de turismo cerca de 340.000 visitantes a Bolivia. Ese mismo año Perú tenía cerca de 390.000. La diferencia no era tan grande entre una nación como la del Perú con relación a la nuestra. Pasados los años y la gestión 2024, las cifras son de que Bolivia llegó poco menos a 1 millón de visitas y el Perú llegó a 3.5 millones de visitas de ámbito internacional turismo. Entendiendo que ese millón nuestro puede también estar, cerca del millón, está mezclado también con comerciantes, gente que genera comercio entre el Perú y Bolivia. Se calcula que la realidad del turismo estaríamos cerca de 650.000 visitas, lo cual está claro que casi naciendo a la par con Perú el año 94, los resultados tiempo después, entendiendo que hemos tenido más de 60.000 millones de dólares en los últimos 20 años para gestionar turismo, gestionar otras cosas, para potenciar el sector, los resultados son de reflexión que hacía el día sábado las pantuflas de un expresidente en un museo de 8 millones de dólares, cuando ese mismo día yo me reunía con regantes que requerían recursos para invertir en producción. Las decisiones que estamos haciendo es para poner a Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia. Las decisiones que estamos haciendo es para que la economía se reactive. Las decisiones que estamos haciendo es para que el dólar llegue mediante un turista y ese dólar sea Bolivia. Por eso, el día de hoy, ya dará mayores detalles el canciller, estamos eliminando las visas a una serie de países por los cuales Bolivia perdió más de 80 millones de dólares de ingresos en su momento y en vez de beneficiar ha sido un perjuicio. No solo que hemos perdido cantidad de visitantes, sino que a través de un instrumento administrativo como es una visa, hemos perdido millones y millones de dólares. Yo quería transmitirles este mensaje, estamos reitero, con el canciller y con la ministra de Turismo, las cuales quiero que sepan que toda la política que hoy día se va a llevar en los diferentes ministerios, entiéndase obras públicas, ministerios de producción, todos los ministerios van a tener una vía transversal con el Ministerio de Turismo. El Ministerio de Turismo va a estar vinculado a todas las políticas que se generen en el país, ya sea carreteras, ya sea aeropuertos, ya sea lo que tenga que darse, porque hoy día el turismo se ha vuelto una prioridad. Y entendiendo eso, la gestión con la Cancillería de eliminar estas visas es en trabajo concordado con Turismo, porque se entiende que no solo es para poner a Bolivia en el mundo, pero que el mundo venga a Bolivia a disfrutar de nuestro turismo, nuestro folclore, nuestra cultura, nuestra gastronomía. Gracias, le daré la palabra al señor canciller y después tendrá la palabra la ministra de Turismo. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, esta medida, en algún sentido ideológica y antieconómica que se tomó de exigir visa a diferentes países, le ha representado al país un daño económico porque no solamente tiene que ver con la presencia de turistas, sino toda la economía que se genera con la visita de turistas, es decir, el movimiento en restaurantes, en comercios, en hotelería, etcétera, etcétera. Según nuestras proyecciones, en el periodo 2026-2029, solamente con datos muy conservadores y habiendo retirado el visado, podríamos incrementar el monto que percibe Bolivia en alrededor de 80 millones de dólares. Recordemos que
En el periodo 2008 se le impone visa a diferentes países como Estados Unidos, Israel, Corea, etcétera, etcétera. Y esto ha generado que en 2007, que teníamos alrededor de 61,000 visitantes solamente a Estados Unidos, hayamos bajado incluso a 22,000, representando una disminución solamente en este rubro para este país de 10 millones de dólares a cerca de 4 millones de dólares. El 86 a 90% de las visitas de turistas provenientes de Estados Unidos, Israel, Corea, Estonia, Lituania, Rumanía, etcétera, etcétera, es por turismo al país. Entonces, lo que se está haciendo acá es darle una respuesta al país en sentido de dinamizar la economía bajo este propósito que el presidente ha planteado y que, como bien mencionaba, tiene que ver con una acción transversal, con toda la acción que vamos a llevar adelante para promover el turismo. Bolivia al mundo, el mundo a Bolivia, significa dar facilidades para que el mundo nos visite y la actividad económica que está teniendo de cerca en tanto éxito países como Perú y Chile y otros, también se refleje en la dinámica económica en Bolivia. Un dato también que es importante mencionar es que esto corresponde a una estrategia integral, porque a continuación vamos a empezar las negociaciones para retirar el visado Schengen a los connacionales. Naturalmente esa es una tarea de mediano plazo, porque lamentablemente las gestiones negligentes que se han tenido en el pasado nos han incorporado a listados como el Gafi, por ejemplo, y otros que nos colocan en un listado rojo de países a visitar. Esa es una gestión que desde Cancillería, conjuntamente el Ministerio de Turismo y otras carteras de Estado vamos a enfrentar, porque hay que devolverle confianza al mundo en sentido de que Bolivia es un país apto, seguro para poder visitar, y que los bolivianos y las bolivianas también somos gente que cuando visita otros países vamos a hacer turismo, vamos a hacer comercio, respetando sus normas, y naturalmente esto convoca esta reciprocidad entre estados y sociedades. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Creo que es importante mencionar que la experiencia regional e internacional nos dice que el ingreso libre de turistas lo que hace es mejorar el ingreso de ciertos sectores como gastronomía, hotelería, artesanías, guías, etcétera, que son altos, intensivos en manos de obra, y que eso nos permite mejorar las condiciones no solamente de las ciudades, sino también del área rural y las comunidades. El segundo tema que es importante mencionar es que mejora el ambiente para inversiones y también la imagen país. Y finalmente creo que es importante decirles que el ingreso libre de turistas nos permite un gasto mayor y una llegada mayor de turistas. Está claro que desde el 2007 que se quita la visa a los Estados Unidos, o se le pone visa a los Estados Unidos, y el 2014 a los ciudadanos israelitas, hemos perdido aproximadamente 900 millones de dólares por ingresos solamente del turístico que tenía esta población. Esto nos va a permitir de a poco comenzar a mejorar la visita de los turistas. Hemos trasladado del grupo 3 al grupo 1, que son precisamente Israel y Estados Unidos, y también del grupo 2 al grupo 1. Entonces tenemos una apertura, y lo que queremos es abrir Bolivia al mundo para que el mundo llegue a Bolivia. Gracias. Yo estoy para responderles algunas preguntitas, pero si son de orden técnico voy a dejar a los especialistas del área. Si hubiera alguna consulta con el presidente, estoy a la orden, una pregunta, y de ahí dejo a los dos ministros para que puedan responder sus preguntas. Bien. Sí, presidente, por favor, Fernando Cortés, periodista de Bolivia TV, la siguiente consulta. ¿Cuáles son estos países a los que se les va a levantar la visa, por favor, y desde cuándo ya podrían visitar nuestros países los turistas? Gracias. Bueno, esa pregunta se la dejaré al canciller porque es de orden técnico. Si hubiese alguna otra pregunta conmigo, yo de ahí... Señor presidente, por favor, si me permite, usted en las últimas horas ha dado cuenta de que ya no más canchitas, ya no más obras similares a las que se producían anteriormente. En ese contexto estamos hablando de que la prioridad del gobierno boliviano va a ser las inversiones, como usted decía, en el ámbito de la producción,
¿Cómo se lo va a hacer? ¿De qué manera? Y paralelamente, por favor, has recibido ciertas críticas por su postura frente al tema de la subvención, en este caso por el de la harina. Se está hablando de que tendría que haber una suerte de justo medio para evitar influencias directas, por ejemplo, o efectos directos en la economía de los bolivianos. ¿Cómo recibe estas críticas, por favor? A ver, creo que hemos definido que la subvención es corrupción. Quien quiera parar la corrupción, estamos detrás de una serie de productores que le han robado el país con la harina. ¿Vamos a dejar que sigan robando bajo la excusa de un precio que hay panificadores que pueden llegar a esos precios? Pero la excusa no es la subvención. Eso fue robo. Hasta una ambulancia en la casa de un supuesto productor. Yo no puedo aceptar eso. De igual manera, creo que ya se acabó una etapa de infraestructuras que se han dado con ámbitos como las canchitas famosas, que la media era a 350 mil dólares cuando era con pasto sintético. Ustedes saben bien que cuando uno toma el avión y ve el territorio nacional, ve una cantidad de canchitas en la mitad de la nada. De igual manera, y creo que no haya nadie en este espacio, siendo ustedes medios de comunicación, si el día de mañana yo tuviese que usar 8 millones de dólares que fueron para un supuesto museo para los bolivianos y bolivianas, donde estamos viendo las pantuflas de un expresidente, creo que estamos todos de acuerdo que esos recursos tienen que ir a producción. Ni la subvención para la corrupción, ni museos de la corrupción. Los recursos pocos que tenemos tienen que ir para la producción. Y eso hay que hablar con la verdad y decir de frente a la gente que si queremos reactivar nuestra economía no puede ser con mentiras. Por un tema ideológico vinculado a visas, perdimos 900 millones de dólares que deberían ser dólares que estén circulando en la economía nacional, en el turismo. Eso es hacerle daño a la patria. Por un tema ideológico, el Alto, el 2008, generaba cerca de 500 millones de dólares de exportación y 40.000 empleos en el Alto, en la ciudad del Alto. Tomaron una decisión ideológica, el 2009, cerramos el mercado porque era el imperialismo de los Estados Unidos y pasamos de 500 millones de dólares de exportar a los Estados Unidos a 23 millones. ¿Por qué no reclaman eso? ¿Por qué no reclamamos la injusticia en Bolivia que pasó de 40.000 empleos a 1.000 empleos? El daño que se ha hecho es terrible y aprovechemos la libertad que estamos recuperando para investigar con acierto todo aquello que nos hizo daño. Y hablar con la verdad significa subvención es corrupción. Tenemos que ayudar a la economía para que haya un precio justo, sí, pero no haciendo a ricos bajo la excusa de recursos que han sido usados de mala manera. En todos los rubros. Uno es el tema ahora panificadores, los hidrocarburos, la gasolina, el diésel. ¿Cómo podemos aceptar que se hayan desaparecido más de 6.000 millones de dólares y aquí estemos hablando de subvención como si nada hubiera pasado? Y se han hecho muy ricos con el contrabando y con el no disponer, el contrabando y la corrupción de las compras. Los números, y eso se van a presentar esta semana, son extraordinariamente escalofriantes. Entonces, nosotros vamos a generar una economía que sea justa, que sea correcta, que sea transparente, pero no bajo la excusa de la necesidad que es real de algunos sectores permitir que se sigan robando la plata de esa manera, por lo menos no en nuestro gobierno. Y creo que, estimado, a través de los medios, creo que hay que generar la investigación de lo que realmente importa. La transparencia y el buen manejo de la economía tiene que ser con números reales y no como ahora que ha servido para hacer a unos cuantos ricos, bajo el problema o la necesidad del pueblo boliviano, porque esa es la peor canallada. Como necesita, robas y dices que es para el bien de la gente. Creo que eso no es correcto. Una última pregunta conmigo y de ahí volvemos. Relacionado a lo que acaba de señalar, precio justo, acaba de decir usted, el precio de la carne se ha ido a 30 bolivianos por encima de lo que valía hace un año y medio. Lo mismo con el tema del aceite.
y otros productos. Presidente, esto también se tendría que empezar a regular porque es parte de la economía más familiar. No puede ser que la carne corriente pase de 28 bolivianos a 60 bolivianos y No. ni le cuento los otros cortes. Están, la carne se ha convertido en un lujo y el aceite lo mismo. Presidente, por favor, sobre ese tema. Gracias. Sí, pero bueno, no comparto los precios que acabas de dar, porque además es tipo de carne. Más bien los precios habían bajado, hay que ser honesto con ello. Además, en el caso puntual, el pollo, ¿no es cierto? Pero entiendo y es correcto, pero tenemos que hablar con la verdad y vuelvo a reiterar, no vamos a generar un equilibrio de la economía si es que no hay un gran acuerdo entre los bolivianos. Por ejemplo, las anteriores semanas hemos estado hablando con los productores de carne. Tienen todo el derecho a exportar, pero tienen que garantizar el ámbito de la carne para los bolivianos. Pero el problema no era ese. Acuérdate que el principal problema, porque hay que entender la cadena de problemas. ¿El problema cuál era? El dólar. ¿O ya se olvidaron del dólar? O sea, el dólar se estabiliza, garantizas diésel, gasolina, y empieza a tomar determinaciones sobre los productos. Y estate seguro que vamos a tomar las determinaciones que correspondan para que haya carne en Bolivia, haya pollo, haya todo lo que se requiera en la patria, pero con la verdad por delante, no gastando los recursos de los bolivianos para mantener una mentira que ahora significa que no tengamos 16.000 millones de bolivianos para pagar salarios. Tenemos que reinventar dónde está la platita para pagar a maestros, para pagar a médicos, para pagar una serie de instancias. Entonces, estamos trabajando de frente con ustedes y yo prefiero decir de frente la verdad a estar de forma demagógica indicando cualquier otra cosa, porque, vuelvo a reiterar, es con la verdad, con una economía de verdad y no lo que nos han engañado. 60.000 millones de dólares han mantenido una economía mentirosa. Se fueron los 60.000 millones. 40.000 millones extras son deuda interna y externa. Parte de aquellos si hay compañeros en esta sala que son aportantes, no hay sus aportes en la gestora. Se los gastaron. ¿Voy a decir que hay los aportes? No, no hay los aportes. Entonces hay que reorganizar la gestora, reorganizar para aquellos que han hecho como yo, he hecho mis aportes. Tenemos que empezar a trabajar con la verdad, con cifras reales de lo que ha ocurrido, porque la mentira de casi 100.000 millones de dólares desaparecidos entre el gasto, el despilfarro del gas, más 40.000 millones en deuda interna y externa, hace que este presidente y este gobierno tenga que ser claro, puntual y de frente con los hechos que estamos intentando cambiar. Ahora los dejo con los ministros. Gracias por su tiempo, gracias por el espacio. Bueno, dando respuesta a la pregunta sobre los países, están Estados Unidos, Israel, Corea del Norte, la República de Sudáfrica, tenemos a Letonia, Estonia, Rumanía, y en realidad esta es una primera medida que va a venir acompañada de un conjunto adicional para poder también nosotros garantizar que la información migratoria, el flujo en frontera, genere seguridad. En un sentido muy sencillo, como planteaba el presidente, el propósito es que esos dólares, esos euros, etcétera, que se quedan en el Perú, en Chile, lleguen a Bolivia. Esa es la única forma en la que vamos a poder redinamizar la economía, y el daño económico que se ha generado entendemos que en parte va a ser solucionado y revertido con esta medida que se está tomando hacia adelante. Corresponderá al Ministerio de Turismo, naturalmente, llevar adelante acciones para que esta proyección que tenemos para el periodo 2026 a 2029 de un incremental que nos permita pasar de 240 millones a 320 sea mucho mayor, porque este es un cálculo muy conservador, solamente calculando el histórico de presencia de turistas en Bolivia proyectado al 2029. Con acciones como las que se han venido desarrollando desde el Ministerio de Turismo, estamos seguras y seguros que este monto va a ser mucho mayor, y al final quienes se benefician son todas y todos los bolivianos que estamos dedicados al comercio, a la hotelería, al transporte, a los servicios en general. Estas son medidas que están tratando de potenciar la demanda agregada, generar impacto a nivel microeconómico, de manera que la economía boliviana se dinamice y lleguen estos dólares que tanta falta nos hacen. Bien, por favor, para continuar con la dinámica, vamos a mantener el orden, por favor. Pasamos la voz a BTV.
Pasamos a voz a RTV. Igual. Unitel. Buenos días, canciller, por favor. Si nos puede aclarar, también hay un punto que ha estado preocupando a propósito del turismo y es esta política de cielos abiertos. ¿Hay gestión por parte de tal vez algunas aerolíneas para que estén interesados en venir a nuestro país, en operar internamente también? Porque si bien el turismo del exterior es algo que ha habido problemas, también el turismo interno, y ha habido muchas quejas de distintos sectores, porque dicen que un vuelo cuesta mucho hasta Tarija, hasta Pando y hasta otras regiones. ¿Cómo se va a impulsar el turismo interno también y que se pueda tener más aerolíneas que puedan ingresar al país? Es importante mencionar, esta mañana en el gabinete se ha tocado las condiciones en las que se ha dejado BOA. Seguramente el ministro de Obras Públicas les va a explicar en detalle. Obviamente, este es un tema importantísimo porque se tiene que fortalecer a la empresa bandera que es BOA para poder resolver los temas hacia adelante de cielos abiertos. Desde que hemos llegado al gobierno con el ministro de Obras Públicas estamos viendo el tema de cielos abiertos y estamos trabajando con una serie de temas porque es un tema de infraestructura aeroportuaria, es un tema de normativa, es un tema de seguridad jurídica para las líneas aéreas y es un tema de darles las mismas condiciones que tienen las líneas aéreas que BOA. O sea, debe haber una competencia sana ahí. Entonces, todo eso se está trabajando con el Ministerio de Obras Públicas. Siguiente, por favor. Palenque TV. Ministro, ¿cómo están? Buenos días. El tema de el ingreso libre para el tema de los turistas, ¿cómo se va a trabajar en el tema de la política de seguridad? Incluso teniendo en cuenta que Chile ya había señalado que iba a tener el tema de cierre de fronteras, por un lado, y en el tema de turismo también entra ahí el tema de la protección de nuestro patrimonio, como el tema de Cerro Rico, o en los últimos días lo que se conocía la pérdida de las huellas del Parque Quetrásico, que también atrae mucho el tema del turismo. ¿Cómo se va a trabajar en la defensa y en la protección también de nuestro patrimonio? Gracias. Ustedes han sido testigos del diálogo que se ha sostenido en la semana pasada con el Perú en perspectiva de poder definir una agenda de varios puntos que tienen que ver con temas, entre otros, como seguridad migratoria. El mismo diálogo estamos entablando con varios de nuestros países vecinos porque la gestión negligente que se ha tenido en nuestras fronteras durante mucho tiempo ha generado que Bolivia entre en un listado de países de riesgo, en situación de tránsito para muchas personas que utilizaban este país, la distribución de pasaportes, visas e incluso identificación para poder transitar hacia otros territorios y no necesariamente con las mejores intenciones. Obviamente esto hace parte de una acción migratoria que necesitamos trabajar en coordinación con otros países y en esa perspectiva se está trabajando también con el Ministerio de Gobierno. Ese es un elemento fundamental. El segundo elemento tiene que ver con específicamente retomar naturalmente, como seguramente podrá explicar la señora ministra de Turismo, todas las acciones para poder generar condiciones para que el turismo que nos visite también pueda tener oportunidad de disfrutar del patrimonio cultural, pero que nosotros también tengamos la capacidad de llevar adelante políticas de resguardo de nuestro patrimonio, para que evitemos saqueos, porque esto tiene que ver con una política integral. Esto también demanda la profesionalización para que podamos nosotras y nosotros entender que la dinámica del turismo es una fuente generadora de empleo. No todo debe depender del Estado. Aquí hay una acción corresponsable que involucrará seguramente a las operadoras de turismo, al sector privado. Dense cuenta ustedes que en la década de los 90 el recurso disponible para inversión pública alcanzaba alrededor de 600 millones de dólares, de los cuales casi el 40% correspondía a crédito y deuda con organismos internacionales. Hemos llegado a tener entre 2014 y 2015 cerca de 4.000 a 5.000 millones de dólares disponibles para inversión pública. Ni siquiera con esta explosión de recursos se ha logrado mejorar la capacidad que tenemos nosotros desde el Estado para poder ofertar condiciones para que nos visiten los turistas. Esto es entonces parte de las políticas que de forma integral vamos a tener que llevar adelante, pero a partir de acuerdos público-privados,
en coordinación con aerolíneas, como se mencionaba hacia adelante, porque la política de cielos abiertos o del Open Sky es una política que tiene que ver con muchos de los elementos que ha planteado la señora ministra, que como ustedes comprenderán no se pueden resolver de la noche a la mañana. La pregunta es pertinente porque nos está planteando el hecho de que se necesitan políticas integrales que van a convocar la acción de más de una cartera de Estado. Bien, damos la palabra a P10. Gracias, canciller. Buen día, ministro. Buen día. Una consulta, por favor, en este marco de incentivar el turismo en el país y que pueda haber ingresos económicos para el país. ¿De qué manera se va a impulsar el tema de la marca país, por ejemplo, que también es un tema importante? A diferencia de los años pasados, era una marca país casi desconocida, no solamente para Bolivia, sino también en el mundo. Ya en estas nuevas políticas, ¿cómo se va a impulsar esa marca país que también va a ser fundamental en esto? Muchas gracias. Sí, el día 27 hemos hecho el lanzamiento del proceso que va a significar la construcción de marca país. Estamos trabajando de manera en que participe el sector privado y el sector público en todas sus instancias, tanto nacional, regional como municipal, y además comunidades, el sector rural y la ciudadanía en general. La idea es precisamente hacer una marca país que no se construya en 4 paredes y que se defina por un decreto, sino que sea una construcción masiva. Espero que para el 6 de agosto del año 2026 hagamos el lanzamiento de una marca país construida de manera masiva, pero sobre todo que nos identifique y nos muestre y veamos cómo es que el mundo nos va a mirar. A partir de cómo el mundo nos mire, es precisamente en términos de seguridad, en términos de inversiones, en términos de país seguro, tenemos que comenzar a trabajar este tema de marca país desde ahora, porque hay una serie de actividades que nos hemos planteado. Por ejemplo, en los próximos días comenzamos la promoción de la ruta turística del carnaval, que en este caso incluye básicamente Comadres Tarija, el Carnaval de Santa Cruz y el Carnaval de Oruro. Luego esa marca o esa ruta del carnaval se va a ampliar, pero esa es la idea, comenzar la construcción de marca país y además la promoción de una serie de rutas turísticas que fueron anunciados el día 27. Por último, damos la palabra a Redun. Buenos días, canciller, ministra, buenos días. La consulta es, bueno, la idea de que Bolivia esté en los ojos del mundo y la apertura de los pasaportes o las visas en este caso, ¿cuál va a ser un proyecto futuro para que bolivianos también puedan acceder de forma más rápida o facilitar también a los bolivianos de que puedan obtener visa para poder salir del país por cuestiones de turismo? Y una especificación más, por favor, ¿la liberación de las visas se refiere a Corea del Norte o Corea del Sur? Sí. Bueno, Corea del Sur. En el caso concreto de cómo se va a facilitar la presencia de bolivianos en el mundo, obviamente tenemos que recuperar confianza en el hecho de que el uso del visado, nuestro ingreso a los países, tiene propósitos y corresponde también a los estándares que los países definen. Como planteaba yo al inicio, la estrategia convoca la negociación hacia adelante para que podamos nosotros ser parte de los países que no necesitan el visado Schengen, por ejemplo, para entrar. Y a eso obedece también el listado de países a los que hemos hecho la exoneración de visas, lo que no significa que no vaya a haber el cobro de tasas y también algunos cánones, obviamente, como se hace en cualquier otro país, para poder también generar economía a partir de estos ingresos al país. No significa que abrimos las fronteras y que entra quien quiera, ¿no? Esto tiene que ver con la reciprocidad en tanto intercambio de información migratoria. Nosotros vamos a proporcionar también a los países y vamos a tomar medidas de manera que, así como se nos exige a veces un registro ex ante en línea para ingresar a algunos estados, también lo solicitemos nosotros a algunos países que corresponden sobre todo al grupo número 3. El otro elemento fundamental es entender que tenemos que revertir un mal uso que hemos hecho también nosotros de los visados. Más adelante seguramente vamos a poder precisar este tema, pero es vergonzoso el hecho de que hemos encontrado en Cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que muchos diplomáticos del país, que muchos discursos
en contra, por ejemplo, de visitar Estados Unidos o políticas sobreideologizadas antiimperialistas, hoy en día, haciendo mal uso de sus visas diplomáticas, están tramitando visas turista en Estados Unidos para no regresar al país y quedarse en Estados Unidos, luego de haber hecho tanta crítica y haber tomado este tipo de decisiones que le han generado daño económico al país. Este es un elemento que es complejo y lo que mencionaba el presidente en varias alocuciones anteriores tiene que ver con el hecho de que estamos queriendo desmontar este Estado tranca, este Estado corrupto, y poder hacer realidad esto de llevar Bolivia al mundo y traer el mundo a Bolivia, para lo que se necesita obviamente trabajar un conjunto de medidas que son integrales. Este es un primer paso que, como bien mencionaba la señora ministra, tiene que ver con muchas otras estrategias que vamos a llevar adelante para ponernos en los ojos del mundo. La política exterior boliviana tiene que ver con esto fundamentalmente. El turismo tiene que ver con comercio, tiene que ver con relaciones políticas, con reciprocidad, con hermanamiento entre los pueblos, y tenemos que entonces dar las señales correctas. La confianza no se construye de la noche a la mañana, y estos son pasos que queremos dar para que el mundo, la región en general, vuelva a confiar en el hecho de que las bolivianas y los bolivianos somos parte de un aporte global sustantivo, turístico, migratorio, económico, comercial y de intercambio de saberes también. Gracias. Bien, agradecemos a la prensa. Por favor, en próximas horas se va a aclarar el tema a través de vocería. Gracias. Bueno, y esta entonces conferencia de prensa del presidente Rodrigo Paz, conjuntamente con la ministra de Turismo y el canciller, dando a conocer la lista de los países que se les levanta la visa para incentivar el turismo en nuestro país. Perfecto, Fernando, muchísimas gracias por la información. Estábamos ahí viendo efectivamente la conferencia que brindaban con relación a las medidas que se van a asumir para poder dinamizar lo que es el turismo en nuestro país. 11 de la mañana con 59 minutos. Hasta aquí el reporte, pero quédese con nosotros porque en minutitos nada más estaremos actualizando estas y otras noticias más.